Buenas noches, muchas gracias por la presentación. El día de hoy, el tema que vamos a abordar y que corresponde a la sesión número 12 tiene que ver con las auditorías ambientales. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿cómo es que se dan las auditorías ambientales? ¿Para qué sirven las auditorías ambientales? ¿Solo están dentro del ámbito de la voluntariedad o no? ¿Es posible equiparar las auditorías ambientales con los sistemas de compliance? ¿O es lo mismo hablar de auditoría ambiental y debida diligencia o due diligence? ¿O es lo mismo hablar de auditoría ambiental que supervisión ambiental o proceso de fiscalización ambiental? ¿Es lo mismo hacer referencia a auditoría ambiental y a responsabilidad social empresarial? Todas estas discusiones vamos a buscar abordarlas el día de hoy. En ese mismo sentido y en ese mismo orden de ideas es que también yo les planteo la pregunta, ¿no? Si el organismo de evaluación y fiscalización ambiental hace auditorías ambientales o no, o estamos hablando solo de una de las funciones en el marco del macroproceso de fiscalización ambiental, ¿no? ¿Realiza o no auditorías ambientales? Esta es una pregunta esencial porque el saber diferenciar la facultad, la potestad, las funciones en un macroproceso como el de la fiscalización ambiental y las auditorías ambientales nos permite saber dentro de qué ámbito nos estamos moviendo. Miren, la legislación ambiental peruana ha ido realizando una serie de cambios desde aproximadamente el 2024 al 2025. Estos cambios versan desde el tema de la evaluación ambiental, ¿no? La clasificación anticipada de actividades, que se han incorporado modificatorias en el plano, por ejemplo, del sector agrario, hasta el reglamento de supervisión ambiental, las modificaciones suscitadas en los reglamentos de protección ambiental. Cada uno de estos dispositivos legales que conforman la legislación ambiental, tanto general como específica, nos está diciendo que la legislación ambiental a la actualidad va a mirar hacia la promoción del cumplimiento. Y hemos observado en las dos sesiones que me ha tocado disertar ciertos incumplimientos ambientales propios de la fiscalización ambiental, propios de lo que puede cometer el administrado. Ahora, en el marco de un Planefa 2026, la fiscalización ambiental va a ser promovida desde la OEFA de forma mucho más activa. Ya con un reglamento de supervisión ambiental que te da una serie de alternativas para que los incumplimientos ambientales sean subsanables, la idea con este Planefa 2026 es que todos los sectores se puedan ir alineando al tema ambiental. Entonces, la sostenibilidad deja de convertirse en un mero correctivo, ¿no? En una mera premisa de corrección de daños ambientales, en el marco, en términos económicos, deja de convertirse en una externalidad solamente y se empieza a convertir más bien en un eje para promover y alcanzar el desarrollo sostenible. Si nosotros miramos en retrospectiva, el OEFA como que nació. El OEFA nació con la finalidad de ser un organismo que busque esa compatibilidad entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Y un punto clave es este. ¿Cuál es la visión antigua del tema de las auditorías ambientales? Basarnos en una documentación excesiva, ¿no? Quedarnos a revisar cantidad de normas, o el otro lado de la moneda, que es no solo revisar documentación en físico o digital, sino realmente identificar lo que yo denomino los principales cuellos de botella para evitar llegar a un proceso administrativo sancionador y para evitar llegar a la multa siquiera. Para que en medio de esa supervisión ambiental que está planteado, está planificado a nivel del Planefa 2026, y vamos a ver de manera muy pequeña algunos de los principales puntos en medio del Planefa, lo veremos el día de la sesión número 13,
Pero es esencial hasta qué punto es importante tener una auditoría ambiental. También ustedes habrán escuchado que el concepto de auditoría ambiental se relaciona mucho con las famosas certificaciones internacionales, ¿no? El ISO 14001, el ISO 9001, el ISO, hay ISOs referidos solo a aplicación, por ejemplo, de temas de economía circular. O sea, y esos ISOs ayudan a la mejora de los procesos internos. Yo mencioné que suelo hacer una diferenciación entre el principio de responsabilidad ambiental y el principio de internalización de costos. El principio de responsabilidad ambiental, donde cada quien es responsable de las actividades económicas que realice y por ende, si hay una consecuencia, si hay un daño, un potencial daño al ambiente, a sus componentes o a la salud de las personas, entonces lo que corresponde es asignar responsabilidades ambientales, civiles, penales, ¿no? Sin que ninguna de ellas sea excluyente. Pero el principio de internalización de costos, que no es un principio nuevo, que no lo inventamos nosotros, que es un principio que viene de la Declaración de Río 92, nos dice, bueno, el que contamina tiene que pagar. Ese es el concepto que se tuvo en el año 92. El concepto que se tiene ahora y que se maneja es el preventivo. En este sentido, el principio de internalización de costos, ¿qué implicaría? Implicaría que yo pueda incorporar los costos de vigilancia, los costos operativos de la estructura productiva, los costos de monitoreo en mi actividad económica de manera preventiva. Y aparecen estas tendencias como el compliance ambiental, la economía circular, la simbiosis industrial, entre otros, que rompen el paradigma de la supervisión ambiental convencional. Paradigma que ya no lo cree el OEFA. Ojo, porque si no, no hubiese establecido una serie de alternativas que apunten a que al cumplimiento ambiental, salvaguardando la sostenibilidad ambiental. Claro ejemplo, mejora manifiestamente evidente. Subsanación voluntaria. Entonces, ese es el contexto en el cual las auditorías ambientales se convierten en un eje importante de forma preventiva y siguiendo la lógica de una interpretación actualizada del principio de internalización de costos. Pero ¿de dónde viene el tema de las auditorías ambientales? Se van a quedar un poco sorprendidos, quizás algunos también lo saben, cómo es que las auditorías ambientales, entre los principales países que inicia con el proceso de auditorías ambientales, es Estados Unidos, ¿no? Por eso digo que es bastante paradójico, porque la visión del tema ambiental, en el caso americano, en los años 70, aprox, era desde el punto de vista corporativo. O sea, las empresas dicen, voy a corregir esta externalidad porque quiero evitarme problemas. Pero sigue siendo un concepto de economía lineal, donde existen sistemas de producción, consumidores, existe una autoridad como es el Estado que va a regular. Pero lo hago porque necesito evitarme problemas. No es que haya propiamente una regulación que persiga, que sea interventora, sino que sobre la base del principio del libre mercado, ¿no? Y sobre la base del respeto a las libertades económicas, es que el empresariado busca corregir esta aparente externalidad. Entonces, vamos a ver un pequeño video acerca de lo que es una auditoría ambiental, cómo es que se inicia el proceso de una auditoría ambiental. Un segundo. Para evitar desfalcos en las cuentas de sus residencias o en la construcción de obras públicas, aplicaban medidas de control. En la década de los 70 del siglo pasado, se señala a los empresarios norteamericanos como los primeros en aplicar la auditoría ambiental de manera voluntaria para evaluar las empresas con la finalidad de servir como herramienta de dirección para la gestión ambiental ante los problemas ambientales que acontecían generados por la contaminación y que habían originado problemas en el orden legal. Soy Giovanni, bienvenidos a AMBI, tu canal profesional ambiental. Una de las competencias técnicas para aplicar a un puesto de trabajo o asesoría profesional ambiental es tener conocimientos en auditorías ambientales.
Las auditorías ambientales son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema de gestión ambiental de la organización. Normalmente se auditan sistemas de gestión ambiental conformes a las normas ISO 14001 o al reglamento EMAS. Si bien dentro de la familia de las normas ISO 14001 establece como requisito la ejecución de auditorías del sistema de gestión ambiental, es la norma ISO 19011 la que define la metodología de aplicación, su desarrollo y las especificaciones necesarias para llevarla a cabo. Las auditorías pueden ser dirigidas por personal de la organización, es decir, personal de la empresa o por personal ajeno a ella. En ambos casos debe primar la imparcialidad y la objetividad y deben cumplirse los requisitos que la propia organización defina para los auditores en cuanto a formación, habilidades y experiencia. Para alcanzar los objetivos indicados, es conveniente establecer con claridad el alcance de las auditorías a realizar, considerando la importancia ambiental de las actividades efectuadas. Las auditorías ambientales ofrecen confianza a las organizaciones sobre la eficacia de su sistema de gestión ambiental, sirven como una herramienta de mejora para detectar los puntos débiles y poder subsanarlos. Las organizaciones pueden acceder a la obtención de certificados de gestión ambiental a través de un proceso de auditoría ambiental que lleva a cabo una entidad certificadora. Los pasos para llevar a cabo una auditoría ambiental son: 1. Planificación de la auditoría. Un punto de partida de una auditoría ambiental es la elección del responsable de la auditoría. Una vez designado el equipo auditor, se le proporciona la información necesaria para la planificación de la agenda y para fijar la metodología que se aplicará para llevar a cabo la auditoría ambiental. 2. Gestiones previas a la auditoría ambiental. El auditor debe... Lo vamos a dejar aquí porque eso lo vamos a ir viendo durante la sesión del día de hoy. Los ejes que vamos a tratar el día de hoy tienen que ver con las auditorías ambientales, los tipos de auditoría según la normativa. Nosotros tendremos algún tipo de auditoría, perdón, ley de auditoría dentro de la legislación ambiental. ¿Hay alguna referencia jurídica sobre el tema de las auditorías en materia ambiental? No me refiero a las normas ISO, sino una referencia jurídica, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, o la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o el Reglamento de Supervisión Ambiental. El uso de las auditorías en materia de fiscalización, ¿cómo nos pueden servir las auditorías ambientales en materia de fiscalización? ¿Qué obligaciones tiene el administrado en virtud de haber realizado correctamente una auditoría ambiental y en virtud del proceso de fiscalización ambiental? ¿Cuáles son los errores legales frecuentes que se pueden evitar para no llegar a un procedimiento administrativo sancionador? ¿Y cómo esto lo podemos conectar con las auditorías, la supervisión, el proceso de supervisión y el procedimiento administrativo sancionador? Aquí quisiera la colaboración de cada uno de ustedes. No se olviden que a través del chat también pueden realizar todas las interrogantes que ustedes tengan respecto del tema y las resolveremos en unos 10 a 15 minutos antes de concluir la sesión del día de hoy. Este semáforo ya se los he presentado, quienes los tenemos en LinkedIn también lo han visto. Es una forma gráfica de decir en dónde nos podemos ubicar. Porque según lo que hemos observado en el video, hay maneras de poder establecer una auditoría. Hay indicadores, hay procedimientos. Entonces, bajo esa lógica, ¿en qué luz del semáforo se ubicaría una auditoría ambiental? En la luz roja, cuando el problema ya se dio, en la luz amarilla, cuando el riesgo es alto, o en la luz verde, cuando ya se habla de un blindaje legal, un blindaje técnico, carácter eh, garantizado, ¿no? Cuando ya identifiqué los cuellos de botella. ¿Dónde podríamos ubicar la auditoría ambiental? ¿Dónde consideran ustedes que podría ubicarse la auditoría ambiental? Para fines de asegurar las obligaciones del administrado, para fines de evitar el procedimiento administrativo sancionador, para poder aspirar, no sé, que esto es lo que ya vemos a la actualidad,
aspirar el ingreso a mercados internacionales. No sé si alguno por aquí tenga algún emprendimiento social, en virtud de la promoción del compliance, del cumplimiento ambiental, es que ahora, por ejemplo, en reglamentos como el PRODUCE o reglamentos vinculados a temas de pesca, ya incursiona y aparece el tema de la circularidad. Porque lo que le dice a los titulares de estas actividades económicas es, cuidado, no solo te estoy pidiendo el decreto legislativo 1278, sino que estoy siendo vigilante, ¿no? El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el sector, en cómo tú aplicas principios de circularidad para mejorar tu sistema productivo. Por eso insisto, ahora no estamos solo quedándonos en el plano de la responsabilidad ambiental, que es válido, que es un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico, sino que no podemos olvidar el principio de internalización de costos, mucho menos el principio preventivo y de desarrollo sostenible. Entonces, si ya tengo estas tendencias, el sector agrario también va por el mismo lineamiento. O sea, el reglamento de gestión ambiental del sector agrario tomó un giro y hablamos de, si bien era un concepto que ya se tenía desde hace mucho tiempo, desde larga data, y hablamos de bionegocios, hablamos de cadenas de valor productivas, hablamos de trazabilidad sostenible. Sean cada vez más sostenibles. Bien, voy a leer algunas. Eh, verde, luz verde, luz verde. Así es, estimados. Así es. Nosotros tenemos que ir al tema del blindaje jurídico técnico. Otro de los puntos importantes, y esto se relaciona y se conecta mucho con el tema de las consultoras ambientales, es que vamos a hablar de un trabajo interdisciplinario. El tema ambiental no se entiende, y el derecho ambiental en sí mismo no se entiende sin un trabajo coordinado interdisciplinario. Necesitamos la visión de diferentes especialistas para poder dar soluciones integrales, donde podamos conectar todos estos componentes. Paradójico, pero el tema de auditorías ambientales involucra elementos de carácter histórico, teóricos, doctrinales, culturales, con la práctica de la auditoría y de lo que se denominaría contabilidad social. Se empieza a hablar sobre auditoría ya visto solo desde el punto de la contabilidad de carácter financiero a partir del año 53 en Estados Unidos. Toma un giro diferente, pero siempre desde el punto de vista del ámbito corporativo, ¿no? Es una iniciativa de las empresas en los años 70, donde el empresariado norteamericano busca aplicarlo de manera voluntaria. ¿Para qué? Para evaluar que la empresa cumpla con su finalidad como herramienta de dirección para la gestión ambiental. ¿Por qué? Estados Unidos tiene un sistema federado, por ende, su normativa es completamente diferente. O sea, si nosotros queremos hacer un análisis comparado entre el sistema de gestión ambiental peruano y el americano, con todo el escepticismo que tenemos ahora en Estados Unidos, es completamente diferente. Hay una primacía, ¿no? de que el Estado no se involucre en las actividades económicas, que no haya una regulación estricta. Es más, en este gobierno de Estados Unidos, la EPA, que es la Environmental Protection Agency, la agencia de protección americana ambiental, ha sido restringida. Su página web está restringida. Entonces, ¿eso le afecta al empresario norteamericano? No, porque desde los años 70 ya había una iniciativa desde el empresariado americano en buscar la gestión ambiental desde el punto de vista corporativo, ¿no? Sin embargo, eso no se ha dado siempre. ¿Recuerdan el caso que les mostré sobre aguas oscuras? ¿No? El caso de Dupont era un claro ejemplo de que era necesario que el Estado interviniese. Lo mismo, caso Gas Pacific and Electric, o quienes quieran ver la película, Erin Brockovich, caso emblemático en materia de responsabilidad civil por daño ambiental, donde hay una responsabilidad
de la empresa respecto de los daños ambientales ocasionados a los componentes ambientales, pero sobre todo a la salud, a la vida y la salud de las personas. Sigue convirtiéndose entonces en una herramienta de dirección para la gestión ambiental. Pero son estos casos emblemáticos que le dan una sacudida, por decirlo así, al gobierno americano acerca de cómo tiene que comportarse en materia ambiental. ¿Por qué se dio en los años 70? Todo ello debido al aumento y la complejidad de la normativa jurídica estadual y federal ante los problemas ambientales que acontecían generados por la contaminación y que habían originado problemas en el orden legal. Los casos que les he mencionado, caso Dupont y caso Gas Pacific Electric. Desde las ciencias jurídicas en el derecho ambiental internacional, que es la base de todos los sistemas jurídicos alrededor del mundo, ¿no? Basta que ustedes observen la Declaración de Estocolmo del año 72, los principios de la Declaración de Estocolmo del año 72, y van a encontrar un símil con el título preliminar de la Ley General del Ambiente. En el derecho ambiental internacional, la auditoría ambiental es reconocida como una herramienta de gestión dentro de los instrumentos de tutela ambiental. Y es por eso que en el marco del derecho ambiental internacional, tanto Estocolmo como Río 92, como la cumbre de Johannesburgo en materia de desarrollo sostenible, le dice, ¿no?, a través de estos documentos, también los referidos al protocolo de Kioto, asociados al cambio climático, esta responsabilidad en materia ambiental no solo es una preocupación de los estados, sino también de las empresas. Y es por ello que proponemos ciertos mecanismos, como las auditorías ambientales, para poder mitigar o minimizar los impactos ambientales negativos generados por la actividad humana. Y a su vez esto se convierte en una estrategia de la administración pública para proteger el bien jurídico público. Nosotros gozamos de los bosques, de los ríos, del aire, del sol, pero es lo que se denomina bienes comunes. Garrett Hardin, también en los años 70, decía que nosotros vivimos en una tragedia de los bienes comunes. ¿Cuál es la tragedia de los bienes comunes? Usamos todo, pero no nos hacemos cargo de nada, ¿no? Años más tarde, Ostrom, que es una doctora, que habla sobre la gobernanza de los bienes comunes y la necesidad de ir creando mecanismos de gestión de los bienes comunes. Las auditorías ambientales nos ayudan a gestionar mejor los bienes comunes. Entonces yo pregunto, ¿qué documentos internacionales podrían relacionarse con las auditorías ambientales? Ya he mencionado Río 92, que habla sobre tanto el principio de prevención como el principio de internalización de costos, que le dice a los estados, oye, tienes que tener un sistema de evaluación de impacto ambiental de manera preventiva. Quizás Río 92 es uno de los documentos más importantes a nivel mundial, porque todo el decálogo de principios que planteó Río 92 es lo que ha servido como el efecto ecologizante en las legislaciones alrededor del mundo. Hubiera sido interesante que, por ejemplo, esta COP de Belén se hubiera realizado no en Belén, sino en Río, que hubiese tenido un poco más de presión al respecto. ¿Se conecta o no con los principios ambientales, las auditorías ambientales? Definitivamente, se conecta con principios como el principio de prevención, el principio de internalización de costos, el principio de sostenibilidad ambiental, el principio de responsabilidad ambiental, el principio precautorio, y un principio que si bien nosotros no lo tenemos en nuestra legislación, sí que ha empezado a desarrollarse a nivel del Tribunal Constitucional y en otras legislaciones, como es el caso brasileño, como es el caso argentino, como es el caso ecuatoriano, como es el caso de Costa Rica también, es el principio de progresividad, ¿no? Que el derecho ambiental debe ser progresivo, es decir, que su protección debe ir mejorando en el tiempo y no que se emitan normas con la finalidad de retroceder y de menoscabar aquella protección ambiental ya ganada. Un ejemplo en el caso peruano, las ampliaciones del REINFO sin ningún sentido técnico ni jurídico. Porque ha fallado en el REINFO el hecho mismo de no haberse contextualizado adecuadamente. Es un cuello de botella impresionante que tenemos y que
parece dormir el sueño de los justos. Entonces, las auditorías ambientales tienen esta conexión con los principios ambientales. Los principios sirven para poder interpretar, para poder integrar la normativa. No se puede hacer uso y abuso de los principios ambientales. Porque, un ejemplo, caso Nextel y caso de contaminación por antenas debido a radiaciones no ionizantes, ¿no? Contaminación por radiaciones no ionizantes. Se utiliza el principio precautorio en demasía sobre texto de ello, ¿no? Hay una contaminación por las antenas, que sí, hay un impacto ambiental y hay una norma técnica de telecomunicaciones y ya tengo un reglamento al respecto de protección ambiental con la finalidad de ir eh, precisando cómo es que debe manejarse esa temática. ¿Qué haría yo si fuese una empresa de telecomunicaciones? Apostar por las auditorías ambientales para evitarme conflictos. Porque uno de los elementos importantes de las auditorías ambientales es este, prevenir conflictos. ¿Cuál es el sector con mayor índice de conflictividad socioambiental? Observemos los informes de Defensoría del Pueblo, que son bastante claros. El sector extractivo. El sector extractivo, que es altamente regulado. Pero como yo cumplo la norma, nada más, y no un plan, por ejemplo, un plan de relaciones comunitarias, o no aplico un sistema preventivo desde las fases que no lo requieren, como es el tema del cateo de la prospección en materia minera, asumo que si estoy cumpliendo la norma no voy a tener problemas. Dan. Acabamos de tener una sentencia a nivel del CIADI, del Upaca Gold, la empresa minera internacional canadiense, y Perú tiene que pagar. ¿Y saben por qué tiene que pagar? Porque se obstaculizó la realización de un proyecto minero, ¿no? Eh, y se reclamó que no hubo acción por parte del Estado, en nada. Entonces tampoco el Estado puede decir, es problema del privado. No, porque ya tenemos, para mala suerte, este antecedente a nivel del CIAI. Si quieren saber más sobre lo que les estoy comentando de la sentencia de Lupaca Gold, que es una sentencia importante que coloca de relieve la necesidad de tener elementos, instrumentos preventivos, lo pueden ver en mi LinkedIn. Ahí he hecho un análisis acerca de la sentencia. Y en la década de los 90, ¿no? El desarrollo sobre las auditorías ambientales adiciona nuevos elementos tecnológicos vinculados al comercio internacional. Ustedes me han escuchado los términos de trazabilidad, de circularidad, de simbiosis industrial, ¿no? Y van a escuchar también certificaciones en torno a salvaguardar que un producto sea libre de carbono, ¿no? Que haya reducido su huella de carbono, que haya reducido su huella hídrica, certificaciones como las GRI, la Global International Reporting, ¿no? Y es que el comercio internacional de la mano con la tecnología ha permitido dos cosas. En primer lugar, que los agentes privados, para quienes realizan actividad económica, puedan valerse de la tecnología para establecer formas de gestionar de manera preventiva. La tecnología ayuda a eso. Ahora se habla de minería 4.0 y cómo se pueden digitalizar procesos y procedimientos. Y por el otro lado, en materia de fiscalización ambiental, ustedes han observado que la OEFA fiscaliza también con drones, ¿no? Realiza fiscalización de gabinete también, utilizando tecnología. La hace mucho más compleja, completa y dinámica en cuanto a la gestión ambiental por parte de los sujetos económicos, que la implementan, las técnicas, los métodos y los objetivos como actividad de control de forma simétrica evolucionó para poder atender y dar respuestas a las nuevas exigencias de los clientes a partir del siglo XX. Por ejemplo, nosotros, volviendo al ejemplo de Lupaca Gold, ¿cuál es uno de los fundamentos esenciales de esa sentencia a nivel del CIADI, arbitraje internacional? Uno de los fundamentos que se esboza es Perú no cumplió con uno de los artículos del acuerdo comercial
entre Perú y Canadá. Nosotros vivimos en una geopolítica del mundo. Tenemos un hub logístico como el de Chancay, que es parte de el acuerdo comercial entre Perú y China. Tenemos un acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos. Y tenemos acuerdos comerciales con muchas partes, con muchos países del mundo. Hay un gran porcentaje de empresas chinas involucradas en temas de minería. Lo mismo canadienses en esa misma línea. Es indispensable que estas empresas cuenten con sistemas preventivos, pero también al mismo tiempo que el Estado asuma su rol regulador. Entonces puede llegarse a un arbitraje internacional donde el Estado peruano, que no apeló el laudo arbitral porque sabía que tenía responsabilidad, pague millones de soles a una empresa porque no hizo un sistema de cumplimiento ambiental de carácter preventivo en un primer momento, ¿no? Entonces, sí, estamos en medio de una eh, serie de problemáticas asociados a temas de conflictos socioambientales, sobre todo en el sector extractivo. Otro ejemplo, ¿por qué piensan ustedes que en temas de pesca ya se está hablando o se está haciendo economía circular para comercialización de sus productos en la actividad pesquera, para evitar contingencias tanto a nivel técnico como a nivel ambiental que pueda repercutir en una multa en el marco de un proceso de supervisión ambiental? La auditoría ambiental es una actividad de control, ¿no? Permite evaluar de manera voluntaria o obligatoria una fórmula de autorregulación ambiental. Hasta ahorita les he mencionado el término regulación, el rol que tiene el Estado en el marco de una economía social de mercado, pero la auditoría ambiental lo que facilita es la autorregulación ambiental. Facilita que la empresa, en el centro mismo de la empresa, se puedan prevenir y mejorar los procesos y procedimientos, ¿no? No es un servicio público típico, en su ejecución son aplicadas normas técnicas como el ISO 14000, 19000, 11, 26000 y el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales denominadas EMAS. Para el sector industrial tiene naturaleza jurídico-pública y de fomento ambiental concebida dentro de la fórmula estimulación-recompensa, con efecto directo y vinculante al auditado. Suele vincularse, y en realidad se vincula la auditoría ambiental con el derecho ambiental. Podemos relacionar con principios como el de prevención, el principio precautorio, de quien contamina paga, que es la internalización de costos, que yo tengo mis restricciones al respecto de este principio, en cuanto no suelo interpretarlo así, de responsabilidad ambiental, de cooperación y de legalidad, como instrumento de carácter corrector y que mejora el comportamiento ambiental al auditado. La auditoría ambiental brinda a los empresarios una mejor información en materia ambiental como meta hacia la sostenibilidad. ¿Y esto qué nos dice? Que las auditorías ambientales son medibles. Formará parte de un sistema de gestión ambiental el hecho de que exista una acción de voluntariado, ¿no?, aislada en el marco de la responsabilidad social empresarial de una corporación, de una pyme, porque esto también se confunde, ¿no? Una acción de voluntariado, pongámosle reforestación o limpieza de playas, ¿no? Ya, lo hago en una determinada fecha, estoy con un problema de haber contaminado una fuente de agua natural, entonces realizo esta actividad. Llamo a la prensa, hago la difusión por redes sociales y demás. Eso no es algo medible, es algo que se suscitó en el momento, no es algo planificado. Las auditorías lo son. Que yo puedo introducir en el marco de la auditoría ambiental prácticas de sostenibilidad para reforzar esa auditoría, sí puedo hacerlo. Pero estos hechos aislados
no tienen que ver con auditorías ambientales y no tienen que ver tampoco con responsabilidad social empresarial. Dar dinero, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, para que la iglesia realice un proyecto de sostenibilidad. Dar dinero espontáneamente. Eso tampoco forma parte de aplicar la sostenibilidad. Decir que cumplo la ley, ¿no?, como parte de mi proceso de auditoría ambiental, he obtenido mi certificación ambiental. Ahí va a depender mucho de cómo se transmite el mensaje, si no, estaré cayendo en una práctica de lavado verde o de greenwashing. O el silencio, ¿no?, de no tener nada respecto de la sostenibilidad, ¿no?, creer que todavía es un factor que no es importante y solo es un elemento decorativo. En buena cuenta, las auditorías ambientales tienen que ser medibles, tienen que plantearse objetivos y metas. Es interdisciplinaria, multidimensional, multidisciplinaria y forma parte del pensamiento ambiental en América Latina. Y aquí va la pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo auditoría ambiental y debida diligencia o due diligence, que también se conoce con esa denominación? Espero sus intervenciones a través del chat. ¿Será lo mismo auditoría ambiental, ya con lo que hemos hablado hasta ahora, sobre lo que esboza la auditoría ambiental, y la debida diligencia o due diligence? Seguro han escuchado este término, y es muy popular el término due diligence, sobre todo cuando se van a hacer fusiones de empresas o escisiones de empresas, es decir, sacar, ¿no?, dividir la empresa y un componente de ellos, escindirlo, ¿no?, pase a realizar, que sea de forma autónoma. No, definitivamente, Marisabel, Bismarck no son lo mismo. ¿Es posible, Carlos? Auditoría ambiental contiene los dos términos. Vamos a ir viendo. He hecho una pequeña diferenciación al respecto, ¿no?, en relación al momento, al enfoque de riesgo, a los usuarios y a los resultados clave, ¿no? La auditoría ambiental se realiza de forma periódica durante el funcionamiento normal de la empresa. Hay que tener en consideración ello. La auditoría ambiental nos sirve para prevenir y nos sirve para tener un monitoreo constante. La debida diligencia ambiental o el due diligence se realiza puntualmente antes de una transacción, por ejemplo, una compra, una fusión o inversión. Ahora hemos observado dentro del campo de minería que hay muchas fusiones y compras de empresas mineras, ¿no? El enfoque de riesgo. Yo he mencionado que con la nueva legislación ambiental, con el Planefa que tenemos, con las modificaciones, con el tema de la hoja de ruta de economía circular, nosotros, los consultores ambientales, los asesores, estemos en el sector público o privado, nos convertimos en gestores de riesgos. Pues el enfoque de riesgo. Evalúa si los procesos actuales cumplen con la ley o no. En la debida diligencia o due diligence se identifican pasivos ocultos o costos futuros que podrían afectar el precio de una venta. Es más puntual. Yo puedo hacer un due diligence de manera previa y luego pasar ya al diseño, a la planificación de una auditoría ambiental. Usuarios, la gerencia operativa, los organismos reguladores o entidades certificadoras. Inversionistas, compradores, bancos o juntas directivas de due diligence. Resultados clave en la auditoría ambiental: informe de no conformidades, plan de medidas correctivas. En el due diligence, evaluación de riesgos financieros derivados de problemas ambientales que se relacionan con la viabilidad del negocio. Pero también otro término que suele confundirse en el plano del mundo corporativo, en el plano de la gestión en materia ambiental, es el de auditoría ambiental y responsabilidad social empresarial. ¿Serán lo mismo o no? Antes de pasar al cuadro de diferencias y leyendo también sus intervenciones a través del chat, vamos a ver un video bastante cortito sobre lo que es responsabilidad social empresarial y que ratifica lo que he venido diciendo, que no se puede tampoco confundir
la responsabilidad social empresarial con el voluntariado ambiental. Van por cuerdas separadas. No son lo mismo. Los voluntariados ambientales pueden convertirse en un elemento de responsabilidad social empresarial siempre y cuando sean medibles. De lo contrario, si son acciones espontáneas sin una planificación, entonces no cumple su objetivo. No hay métrica, no hay finalidad, solo es un salir del paso. Un segundito. Usted como gerente desea implementar un programa de responsabilidad social empresarial en su compañía, porque es consciente de los innumerables beneficios que le trae a su empresa y a su marca comunicar su compromiso y sus aportes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Pacto Mundial dictado por la ONU. Tener hoy en día un programa de responsabilidad social no es una alternativa altruista. Es una necesidad estratégica, de valor indispensable para las compañías, si se quiere ser competitivo frente a licitaciones, certificaciones, contratos o negociaciones internacionales. Pero, para entender la definición real de responsabilidad social, primero debemos definir lo que no es. Responsabilidad social no es entregar dinero, eso es filantropía. Tampoco es hacer donaciones en especie. Eso es asistencialismo. Ni preocuparse solamente por el medio ambiente. Eso es ecología. Entonces, ¿qué es responsabilidad social empresarial? La definición de responsabilidad social empresarial es el compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y actividades generan en sus comunidades y en el medio ambiente. Pero entendamos esto. La responsabilidad social es un acto voluntario. Ser responsable socialmente es pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. La responsabilidad social en su empresa es un acto libre que debe comenzar como una iniciativa de trabajo del ser para los seres. RSE Colombia es la primera firma. Entiéndase de forma clara, no es filantropía, no es ecología, no es asistencialismo la responsabilidad social empresarial. La auditoría ambiental nos puede ayudar a mejorar el área de responsabilidad social empresarial. Sí. ¿Consisten en hechos aislados? No. Deben tener una métrica. Pero auditoría ambiental y responsabilidad social empresarial no son lo mismo. Tienen notas distintivas. Por ejemplo, la auditoría ambiental es una herramienta en ciencia técnica y de control. La responsabilidad social empresarial es un modelo de gestión estratégica. Modelo de gestión es el sentido mismo de lo que tiene una empresa, un departamento de la empresa. Miren ustedes, la sostenibilidad ambiental ha ido evolucionando en el tiempo. Se creó como un tema voluntario, luego se estableció en el ámbito de la responsabilidad social empresarial como un elemento importante dentro del negocio. Ahora hablamos de teorías como el valor compartido, las empresas ESG, los negocios circulares, y migró a ser ¿dónde? La empresa en sí misma tiene la sostenibilidad como un eje. La auditoría ambiental es un elemento, es una herramienta eminentemente técnica. Sí, es cierto que en ISOs como el 14001 está la variante de la ética, pero no es una filosofía dentro de la empresa. No se encuentra en su esencia misma. Nosotros a nivel de Perú tenemos lo que se denomina las sociedades BIC, ¿no? Beneficio e interés colectivo. Tenemos un marco jurídico al respecto. Una sociedad BIC, por ejemplo, tiene dentro de la esencia misma de su empresa el interés colectivo. Este puede ser social o puede ser ambiental, ¿no? Por ejemplo, una empresa operadora de residuos que prioriza la circularidad ingresa dentro del ámbito de la sociedad BIC. Pero tengo una empresa que, por ejemplo, está dentro del sector de industria manufacturera y decide que en su área de responsabilidad social empresarial se realicen campañas de reciclaje en las instituciones educativas.
y que este va a ser un programa dentro de su área de responsabilidad social y empresarial, medible y que va a ir escalando en el tiempo. Eso es responsabilidad social empresarial. Pero la auditoría ambiental puede quedarse solo en el plano y en realidad se queda en el plano de lo técnico jurídico, de lo técnico ambiental, va a buscar controlar y prevenir aquellos impactos ambientales y queda ahí. ¿Puede una empresa contratar una auditora ambiental? ¿Puede una empresa, esa misma empresa, tener área de responsabilidad social empresarial? O esa misma, u otra empresa no tener área de responsabilidad social empresarial y priorizar solo el ámbito técnico de la auditoría. Obligatoriedad. A menudo es obligatorio por ley o para mantener certificaciones, ¿no? Para no perder la certificación el ISO 14001. Ya no es el único ISO. En la actualidad tenemos ISO en materia de economía circular, que es el ISO 59001, y otros más que se están trabajando al respecto. Responsabilidad social empresarial fundamentalmente voluntaria y se basa en compromisos éticos. Aquí prima la ética, prima la filosofía del negocio. ¿Cuál es su esencia? ¿Hacia dónde tiene? ¿Tiene objetivos más allá del reparto de utilidades? ¿Tiene objetivos más allá del lucro? No estoy hablando de una ONG, ojo, estoy hablando de una empresa que puede buscar generar un impacto social, ambiental en el ámbito de su área de influencia. Lo hacen las empresas mineras. Cuando, claro, por mandato de la norma, sobre todo en gran minería y mediana minería, eh, se inclina al hecho de que, por ejemplo, eh, tengan que incorporar a la población que está en el área de influencia del proyecto como trabajadores. El alcance se limita específicamente al impacto ambiental y al cumplimiento normativo. Es mucho más limitado porque es un tema técnico. No hay un fundamento ético. Y es ahí donde se puede otorgar la diferencia como consultor. No quedarnos solo en el ámbito del cumplimiento normativo, para siempre estar a la expectativa, no quiero la multa, voy a evitar la multa, ¿no? En el camino de la responsabilidad social empresarial abarca lo social, lo económico y lo ambiental, los tres ejes propios del desarrollo sostenible. La auditoría ambiental verifica el cumplimiento de normas y detecta fallos en la gestión ambiental. La responsabilidad social empresarial genera valor compartido y mejora la reputación ante los grupos de interés. ¿Qué va a primar en la RCE? El comportamiento adecuado, ¿no? El impacto en los stakeholders, en los grupos de interés. ¿Quiénes van a estar en los grupos de interés? Pueden ser personas en el área de influencia del proyecto, pueden ser medios de comunicación, pueden ser organizaciones comunales, etcétera. Pueden ser poblaciones indígenas y nativas, ¿no? La legislación peruana no tiene una ley de auditorías ambientales. No se encuentra centralizado en una única norma de ley de auditoría, pero sí que integra herramientas de control y de gestión dentro de un marco normativo jerárquico. La Ley General del Ambiente es la base de todo el sistema jurídico ambiental peruano. La Ley General del Ambiente te establece una serie de principios que ya he mencionado, principios que deben cumplirse. Sin embargo, los principios suelen ser utilizados también para el desarrollo de interposición de procesos constitucionales. Hemos visto que se ha utilizado a diestra y siniestra el tema de la consulta previa, sin reconocer la esencia misma de lo que es la consulta previa, que es un mecanismo de diálogo. La Ley General del Ambiente menciona la importancia de los instrumentos de gestión ambiental, pero entre los instrumentos de gestión ambiental nosotros conocemos aquellos como la evaluación de impacto ambiental, pero también menciona aquellos que mueven el cumplimiento. ¿Dónde podríamos encajar el tema de la Ley General del Ambiente? En el marco del CINEFA y del Reglamento de Supervisión Ambiental existe una función por parte de los organismos ambientales de regular, de controlar. No le podemos denominar auditoría, que no es parte del macro proceso de fiscalización ambiental. En este mismo orden de
tenemos reglamentos sectoriales. La legislación ambiental se conforma por la legislación ambiental general, la legislación ambiental sectorial, ¿no? Es decir, aquellos reglamentos de protección y gestión ambiental aplicables a los sectores, lo que implica obligaciones específicas a cumplir por sector, y aquellas obligaciones de carácter transectorial, como por ejemplo, que deben tomarse en consideración: ley de residuos sólidos, ley de recursos hídricos, ley de áreas naturales protegidas, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a encontrar de forma explícita qué es una auditoría ambiental, sino que más bien encontramos mecanismos que nos llevan hacia una auditoría ambiental. Podemos clasificarlos de la siguiente manera, y aquí nuevamente la pregunta: una auditoría de cumplimiento y supervisión, algunos lo clasifican así, pero nuevamente el OEFA y o las EFAs, hasta lo que hemos aprendido hasta aquí, realizan auditorías. O sea, yo puedo decir que la OEFA realiza una auditoría ambiental. Yo puedo decir ello. O lo que hace realmente la OEFA. Ah, el compliance ambiental, Jean-Pierre. El compliance ambiental es un sistema que se crea para poder cumplir obligaciones ambientales de acuerdo a las necesidades de cada sector. Tú puedes hacer un compliance ambiental aplicado al sector minero, donde vas a identificar, en el caso concreto, dependiendo si es pequeña minería, minería artesanal, gran minería, cuáles son los principales riesgos que afronta, y diseñas todo un plan para prevenir potenciales impactos, no solo ambientales, sino también sociales. La receta también podría ser la implementación de un programa de educación ambiental, sí, pero que sea medible, con metas bien definidas. ¿Será lo mismo? ¿El OEFA y las EFA realizarán auditorías? ¿Podemos llamar a lo que realice el OEFA en materia de la supervisión ambiental, en el macroproceso de la fiscalización ambiental, una auditoría? Yo considero que no, porque en realidad lo que nos dice la norma, tanto el reglamento de supervisión ambiental como la ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, es que lo que realiza el OEFA es una verificación a través de su proceso de supervisión ambiental, de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental. Pero es un macro proceso la fiscalización ambiental. Y verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Otorga, brinda mandatos de carácter particular. Auditorías ambientales externas. Algunos sectores exigen auditorías periódicas realizadas por terceros registrados para validar el desempeño ambiental de la operación. Su marco normativo son los reglamentos sectoriales. Aquí se cometió quizás error, porque, por ejemplo, en materia de auditoría ambiental externa, se trató de dar solución a una problemática como el tema de Tía María, si mal no recuerdo. Eh, Tuve acceso yo a esa información, se me solicitó opinión para el tema de la conflictividad socioambiental ocasionada en Tía María hace casi 10 años. Y se tomó de referencia la auditoría ambiental realizada por el UNOPS, un organismo técnico de Naciones Unidas, que identificó una serie de incompatibilidades en torno al tema ambiental. Sin embargo, ¿no?, si bien yo tuve acceso a ese informe del UNOPS en su momento y al contexto del conflicto, debo decir que hubo una manipulación de intereses muy fuertes que desencadenaron el conflicto. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una auditoría ambiental externa, con la finalidad de poder determinar dónde estaba la problemática y dar solución a ese conflicto socioambiental. ¿Sirvió? No, porque Tía María está parado. En esa misma lógica, casos como Conga, que tampoco tiene el mejor asidero, porque el proyecto está paralizado. Auditorías internas voluntarias. Y aquí ingresan los famosos sistemas de gestión ambiental privados.
donde tenemos las normas ISO o normas como la certificación GREEE para comprobar la trazabilidad de aquellas actividades que tienen que ver con la producción de madera, por ejemplo, o certificaciones asociadas a temas de no deforestación. La Unión Europea, como uno de sus requisitos para poder enviar productos de madera, pide que se cuente con un certificado, una certificación de no deforestación. ¿Para qué? Para saber si ese producto, ¿no?, que es originado de madera, la madera que es producida no forma parte de procesos como delitos contra formaciones boscosas o tráfico de productos maderables. Se asegura esa trazabilidad, esa limpieza, por decirlo así, del producto que va a ingresar a un mercado internacional. Auditorías de gestión ambiental en el sector público. Y esto yo he querido colocarlo aquí porque la Contraloría tiene lo que ustedes conocen como organismos de control interno. En el marco de la gestión ambiental, la Contraloría tiene un organismo de control interno en el Ministerio del Ambiente, que se supone su labor es velar porque los recursos públicos utilizados en materia de gestión ambiental se utilicen adecuadamente y aquellas actividades que ya son realizadas, efectuar un control posterior, ¿no? O sea, que los recursos públicos no se malbarateen, no se gasten en cosas que no corresponden. ¿Cuál es el cuello de botella aquí para el OSI? Que el derecho ambiental peruano, así como el derecho ambiental ecuatoriano, boliviano, colombiano y demás, tiene un sustento en el derecho ambiental internacional. El derecho ambiental internacional en materia ambiental, el derecho ambiental internacional, está conformado por dispositivos como acuerdos, declaraciones, protocolos, que en el derecho internacional público, que ha sido muy mal visto en estos tiempos, significa soft law, es decir, derecho blando. Cuando hablamos de derecho blando, significa que este derecho es de difícil cumplimiento, que está ahí, que marca una directriz, una directiva de lo que se tiene que hacer, pero que no ejerce una presión propiamente en los estados. Ahora, que yo pueda utilizar como abogado litigante, por ejemplo, la Declaración de Río 92, uno de esos principios, para impulsar que se haga un reglamento de protección y de gestión ambiental, si se puede. Ya lo ha venido haciendo una ONG en esa línea, impulsando que se diseñen los reglamentos de protección ambiental que corresponden a través de acciones de cumplimiento. Pero volviendo al tema mismo del OSI, que está en el MINAM, y esto producto del soft law, le es muy difícil, porque gran parte de los fondos que tiene el MINAM, y esa es la paradoja del Ministerio del Ambiente, es que el soporte técnico lo terminan dando las organizaciones internacionales. Entonces la pregunta es la siguiente: si casi todo el soporte técnico yo lo tengo a nivel de consultorías o de organismos técnicos cooperantes, quizás no son tan expeditos los funcionarios de ahí. Entonces, ese es un poco de los primeros cuestionamientos que se hace acerca del MINAM y la burocratización del Ministerio del Ambiente. Eso es un cuello de botella para el OSI del Ministerio del Ambiente, pero podríamos considerar como una auditoría de gestión ambiental a nivel del sector público. En buena cuenta, ¿para qué nos sirven las auditorías ambientales? Para verificar compromisos, confirmar que se cumplan las medidas de mitigación aprobadas en el estudio de impacto ambiental, prevenir riesgos, identificar posibles puntos de contaminación antes de que el daño ocurra, transparencia, generar información técnica confiable sobre las emisiones, efluentes y residuos de una empresa. Tener esa conexión con los stakeholders para poder evitar conflictos, para poder una mala información ocasionar un daño a nivel de la reputación de la empresa. Un tema importante que se pierde de vista es el de las consultoras ambientales.
Las consultoras ambientales son el claro ejemplo de la aplicación de las auditorías ambientales en nuestro país, porque actúan como un puente técnico y legal entre las empresas, que son los titulares de proyectos de inversión en actividades económicas, y el Estado, a través de entidades fiscalizadoras como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Su rol es fundamental tanto para el cumplimiento preventivo como para la defensa técnica durante los procesos de fiscalización. Pueden realizar auditorías internas, prevención y mejora continua, certificación, obtención de certificación internacional. Es una consultora ambiental, considero que muy aparte de lo que puede hacer en materia de evaluación de impacto ambiental o de gestión de residuos, lo que pudiese incorporar dentro de sus servicios es la obtención de certificaciones internacionales que me puedan abrir un mercado internacional importante, me permitan ingresar sobre la base de los acuerdos comerciales que ya he mencionado. Y externa, fiscalización, asesoramiento técnico del titular para sustentar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental frente a los inspectores de la OEA o de los ministerios. Aquí tenemos un videíto acerca del rol que cumplen las consultoras ambientales. Chaynaka, senase yanapaq wasim pachaqhaway kamana chaninchaymanta mink'akun. Musuqllulay wakichiy ayllunchisman ima impactukunan apamunqa runakunapaq hinallataq pachamamapaq chaykuna yachananchispa. Senase yanapaq wasi chaninchaqtinqa chaynaqa pitaq kay yachaykunata huqarin imaraykuchus allin rurasqatan chaninchanqa. Pachamamamanta yuyaychaq runakunan yupaychan paykunan pachahaway kamanata uharin chaypaqmi senase yanapaq wasipi qillqachisqa kananku. Imaynatataq allin yachaq kasqankuta yachanku. Imaraykuchus paykunaqa imaymana mañakuykunata juntananku chaywantaq allin kasqankuta hawarisunman ñuqanchis rikusunchismanmi pikunachus kasqankuta. Imaraykuchus qillqachakurqa senase yanapaq wasipta página web nisqapin kashan. Hinaspa mana computadorayuq kaspaqa llankanan wasinkupi utaq waqyanawan rimaspa mañaku. Existe un registro nacional de consultoras ambientales. Y eso permite verificar, y tenemos índice de desempeño de consultoras ambientales. Entonces es el claro ejemplo, porque aquí encontramos la transversalidad, encontramos el componente técnico, encontramos el componente legal. Y por ende nos ayuda a actuar en virtud de la prevención. En el Perú, la exigencia de auditorías ambientales, pero sobre todo de reportes de cumplimiento, no se rige por una única norma, sino que está distribuida a través de los reglamentos de protección ambiental de acuerdo a cada sector. Estos reglamentos obligan a los titulares de proyectos a reportar de manera periódica el desempeño de sus instrumentos de gestión ambiental. Claro ejemplo, el tema de los monitoreos ambientales, ante la OEFA o ante las entidades de fiscalización ambiental. Coloquemos algunos ejemplos. El sector minería e hidrocarburos, que es el sector más regulado y el que inició con la exigencia de fiscalización. El Decreto Supremo número 040-2014-EM exige el reporte de cumplimiento de compromisos del estudio de impacto ambiental. Hidrocarburos, por su parte, regula las auditorías y reportes para temas de exploración y explotación. Recientemente se han aprobado las metodologías específicas para el cumplimiento en planes de abandono. Si quieren también más información sobre en qué consisten estas metodologías, también pueden ingresar a mi LinkedIn y ahí van a encontrar todo el detalle sobre el tema del cumplimiento en planes de abandono. Electricidad, uno de los sectores también altamente regulados, establece obligaciones de reporte para actividades de generación, transmisión y distribución. Por su parte, el sector de industria manufacturera y comercio interno, este sector ha pasado por un proceso intenso de adecuación y debo decir que he sido parte de ese proceso de adecuación. Primero, como evaluador ambiental dentro del PRODUCE y luego ya como consultor en materia ambiental. Es más, las modificaciones que en su momento, las primeras modificaciones que se hicieron del reglamento del Decreto Supremo 017-2015-PRODUCE, está el hecho de aprender
a discernir, que fue uno de los principales cuellos de botella que identificamos, las actividades económicas. Antes se tenía un reglamento donde en industria manufacturera y comercio interno se les aplicaban las mismas reglas. O sea, el mismo nivel de exigencia a comercio interno que al de industria manufacturera, o se clasificaba como comercio interno empresas que estaban dentro del rubro de industria manufacturera. Entonces, hemos obtenido unas certificaciones ambientales un poco extrañas, ¿no? Una figura que en su momento me pareció cuestionable, luego lo he entendido en el tiempo, fue el tema de las adecuaciones ambientales, ¿no? Las declaraciones de adecuación ambiental y los planes de adecuación ambiental, con la finalidad de que se vayan incorporando, como su mismo nombre lo dice, adecuando ambientalmente las actividades económicas que se encontraban en curso. Otro punto importante que debo resaltar en las modificaciones fue mantener e ir colocando como una prioridad, aunque esté matizado el tema de la voluntariedad allí, el tema de los acuerdos de producción más limpia, ¿no? Los acuerdos de producción más limpia ahora son un elemento importante, por ejemplo, para promover la circularidad, y es más, los APL les ha servido a Produce para actualizar su hoja de ruta nacional de economía circular. En el sector pesca y acuicultura, también un reglamento de protección ambiental, orientados al reporte de monitoreo de efluentes y emisiones. La OEFA supervisa específicamente las plantas de procesamiento industrial y acuicultura de mayor escala. El sector agricultura y riego, que cuenta con un nuevo reglamento de gestión ambiental y que en este nuevo reglamento de gestión ambiental establece el tema de la economía circular. Los titulares deben comunicar el inicio de actividades y presentar reportes de cumplimiento sobre sus planes de manejo de suelo y el uso de recursos hídricos. Transporte, ¿no? Exige cumplimiento de compromisos ambientales durante la fase de construcción y operación de infraestructuras, mediante informes periódicos a la OEFA. Y aquí hemos hecho un pequeño resumen de algunos sectores. No estoy haciendo mucha incidencia en esta sesión, porque será la sesión número 13, donde hablaremos sobre las obligaciones ambientales sectoriales, ¿no? ¿Cuáles son las principales obligaciones ambientales sectoriales? Lo vamos a sistematizar de tal manera que ustedes puedan tener casi un checklist acerca de qué se debe ver en cada sector que forma parte del ámbito de la OEFA principalmente. Pero acá tenemos algo más pequeño. Minería, reporte trimestral de monitoreo, informe de cumplimiento, entidad receptora, el OEFA. En industria, el informe de desempeño ambiental, proceso de OEFA, hidrocarburos, informe anual de actividades y monitoreos, al OEFA, residuos, manifiestos de residuos peligrosos y declaración anual al CIGERSOL del Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles son las obligaciones de los administrados en el marco de la fiscalización ambiental, en el marco de un proceso de supervisión ambiental, de fiscalización ambiental? Tenemos algunas obligaciones de carácter operativo o de cooperación y acceso. El administrador tiene el deber de facilitar la labor del supervisor para asegurar que cumpla su objetivo. Y esto es importante porque en algo tan elemental como esto se cae en infracciones ambientales o se genera un agravante frente a un presunto delito ambiental, obstrucción, ¿no? Agravante para un delito, presunto delito ambiental. El administrador debe facilitar esta labor, por ejemplo, permitir el ingreso, facilitar el acceso a las instalaciones, áreas de producción, almacenes y puntos de vertimiento de emisión. La ausencia del representante legal no suspende la diligencia. Apoyo logístico en zonas remotas. En unidades de difícil acceso, el administrador debe brindar facilidades de traslado y condiciones para que el equipo de la OEFA llegue al punto de supervisión. Auxilio de la fuerza pública. Se establece ante la resistencia. El OEFA puede solicitar apoyo a la Policía Nacional y el administrador tiene la obligación de no entorpecer dicha actuación. Suministro de información y reporte. En su momento también lo hemos visto como un incumplimiento legal que suele darse. Entrega inmediata de documentos. No olviden un caso que les presenté en la sesión de incumplimientos ambientales acerca de cómo tiene que solicitar el OEFA esa entrega de documentación, esa entrega de información. Presenta reportes de monitoreo,
registros de residuos, planes de contingencia y cualquier documentación solicitada en el momento. ¿Cómo ayudaría, por ejemplo, el tema de las auditorías ambientales? A través, primero, una ficha de diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero un consultor en materia ambiental si quiere incorporar el tema de la auditoría ambiental? Tiene que hacer un diagnóstico de la empresa. Tiene que hacer una sistematización de aquellas normas en torno a esa empresa. En esencia, reglamento de protección ambiental, reglamento de supervisión ambiental, cuadro de tipificación de infracciones y multas, básico, para poder otorgar una solución. Una solución que, como lo propio de la auditoría, pueda ser monitoreada en el tiempo, ¿no? O sea, no es solo apagar incendios, sino estar permanentemente orientando al empresario, al emprendedor, que permita no solo, como insisto, evitar multas, que eso es lo que creemos trata el tema de fiscalización ambiental, pero en este contexto ya no solo es evitar multas, sino que en virtud de esa promoción de cumplimiento ambiental, en sectores específicos, por ejemplo, ya tienen hojas de ruta de economía circular, la valorización de los residuos va a ser importante. Caso pesca y agricultura, caso sector agrario, caso industria manufacturera, caso vivienda, construcción y saneamiento. Entonces, las exigencias ya no son solo evitar multas, sino que en virtud de este principio de internalización de costos, yo incorpore el enfoque de circularidad en mi estructura productiva, en mi actividad económica. Reporte de emergencias ambientales, saber cómo se utiliza ese reporte de emergencias ambientales, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un instructivo casi sobre la marcha para que evitásemos que la OEFA nos sancione. Informar de manera inmediata, generalmente dentro de las 12 a 24 horas, cualquier incidente que afecte el entorno según los formatos del sistema, ¿no? Y al mismo tiempo buscar esa mejora manifiestamente evidente, poder subsanar lo más pronto posible y reponer el estado, restaurar el estado de cosas, ¿no? De los componentes ambientales. Por eso, insisto, es un trabajo interdisciplinario. El abogado puede dar todo el marco jurídico, los escenarios, y va de la mano con el equipo de ingenieros para que pueda darse una solución de carácter integral. Actualización de datos. Mantener vigentes sus datos en la plataforma única de servicios digitales y el registro de terceros si corresponde. Aprovechar las nuevas figuras de cumplimiento. Una de las obligaciones de los administrados es clave, aprovechar las figuras que el propio enfoque de cumplimiento que nos da el nuevo reglamento de supervisión ambiental. No solamente los administrados tienen obligaciones, sino que se puede traducir en obligaciones y oportunidades para evitar sanciones mayores. Mejora manifiestamente evidente, el administrado puede implementar mejoras que superen lo exigido en el IGA. Si se demuestra antes de la sanción, puede ser un atenuante o inclusive un eximiente. Actas de compromiso, obligación de cumplir con lo pactado voluntariamente tras una supervisión in situ. Si el administrado firma un compromiso de subsanación y no lo cumple, entonces queda inhabilitado. Esto hay que tomarlo en consideración por tema de plazos. Subsanación voluntaria, priorizar la corrección de hallazgos antes de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. Obligaciones técnicas y de control, monitoreo y toma de muestras, permitir la toma de muestras de agua, aire o suelo. El administrado tiene derecho a una contramuestra, pero debe garantizar que el laboratorio que lo analice esté acreditado ante el INACAL. Mantenimiento de componentes, asegurar que los equipos de control ambiental, plantas de tratamientos, filtros, operen bajo los LMPs. ¿Por qué? Lo dijimos en una de las sesiones. Los LMPs, ¿qué son? Son claros, son instrumentos que controlan la contaminación, pero al mismo tiempo son estándares normativos. Tipo de obligación, operativa, permitir la toma de muestras y acceso a todos los componentes. Documentaria, tener el IGA, el Instrumento de Gestión Ambiental, y los monitoreos actualizados en físico o digital. Preventiva, reportar incidentes críticos antes de que la OEFA lo detecte de oficio. Correctiva, implementar medidas administrativas, mandatos en los plazos otorgados. Y me ha parecido interesante esta publicación que hizo
uno de los vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es el doctor César Neira, a modo de introducción para poder ingresar a los errores legales frecuentes. Lo hizo a colación de denominarlo pecados capitales de los administrados en los PAS tramitados ante la OEFA. Y esta lista de pecados capitales que alguien como el doctor Neira, que pertenece al TFA, lo ha sistematizado, también me ayudó para poder sistematizar cuáles serían los principales cuellos de botella a partir de estos eh, pecados capitales y cuál sería la consecuencia inmediata en el administrado. Por ejemplo, un administrado no reconoce su responsabilidad de manera expresa cuando la infracción es evidente, ¿no? Muchas veces los administrados alegan que no cumplieron con implementar determinado componente porque su banco no le otorgó financiamiento, su proveedor le falló o no generó caja con la venta de sus productos. Sin embargo, en el marco de la responsabilidad objetiva, que es el principio de responsabilidad ambiental, lo correcto es que hubieran invocado como atenuante el reconocimiento de la responsabilidad administrativa. Así, por ejemplo, si la multa era de $10.000, esta se hubiera reducido a $5.000. Segundo, los administrados reconocen la infracción, pero en segunda instancia cuestionan la declaración de responsabilidad administrativa. De esta manera se arriesgan a perder el beneficio obtenido. Si se les impuso una multa de $5.000, esta podría subir a $10.000. Y eso sucede, porque pensamos que en segunda instancia, a pesar que somos conscientes de que se ha cometido esa infracción, creemos que podemos reducirla. Lo correcto es que el administrado cuestione únicamente los componentes de la multa, esto es el beneficio ilícito, la probabilidad de detección y los factores agravantes a fin de obtener una multa menor, el método de cálculo de multas, ¿no? 3. Los administrados alegan que el cálculo de la multa es errado, pues sus costos evitados son más altos. En primera instancia, se estima un costo evitado de $10.000. En su recurso impugnatorio, los administrados alegan que su costo evitado es de $20.000. Gracias al principio de prohibición de no reforma en peor, la multa original se mantiene a pesar de los esfuerzos del administrado. Y bien, vamos a mencionar solo dos más antes de pasar con la sistematización que he hecho sobre esta infografía que nos ha brindado el doctor Neira, ¿no? Los administrados impugnan extremos que han dejado consentir y por ello se encuentran firmes. El PAS declara el incumplimiento de 3 conductas infractoras y el administrado solo reconsidera la número 1. Luego de que se emite la resolución, absolviendo su recurso impugnativo, apela a las conductas 2 y 3, lo cual es improcedente, pues ya quedaron firmes. Otro, los administrados solicitan que se agrave su situación al alegar que la imputación pasó de daño potencial a daño real. Un tipo de infractor por daño potencial puede tener una multa de hasta 1.000 UITs, en cambio por daño real puede ser hasta 3.500 UITs. Segundo, la metodología para la imposición de multas está diseñada especialmente para sancionar con mayor fuerza el daño real. En atención al principio de razonabilidad, se estima este pedido. ¿Y qué hemos hecho nosotros al respecto? Hemos sistematizado los pecados del administrado que nos ha brindado el doctor Neira e identificado cuál es el cuello de botella y el impacto que sucedería en la empresa sobre la base de un error de carácter legal. No reconocer la responsabilidad implica una obstrucción en la negociación, falta de pragmatismo procesal. Estás aumentando costes a pesar de que se sabe que eres responsable. Tú mismo sabes que has cometido la infracción. ¿Cuál es el impacto a nivel de costos? Que se pierde el beneficio de reducción de multa del 50%. Si tú reconoces la infracción, tienes la posibilidad de reducir la multa al 50%. Cuestionar responsabilidad en segunda instancia, inconsistencia del flujo informativo, contradicción entre etapas, riesgo de perder los beneficios ya obtenidos en primera instancia. Alegar costos evitados más altos, falla de diagnóstico financiero, error en la entrada de datos. Se mantiene la multa original pese al esfuerzo del administrado.
Pedir aumento de multa por error, desconocimiento de la fórmula de cálculo. El administrado solicita involuntariamente que se duplique su multa. Pedir cambio del daño potencial al daño real, lo cual es un error de clasificación estratégica y una forma de ignorar la jerarquía en torno a la gravedad del daño. El daño real tiene topes de multa mucho más altos. Impugnar extremos ya consentidos, y esto es perder la oportunidad por tema de plazos. El recurso es declarado improcedente y por ende queda firme. Silencio técnico en informes orales, desconexión entre lo legal y lo técnico. Debilita la defensa al no poder sustentar la operación real. Probar el cumplimiento con declaraciones juradas y sustento. Falta de trazabilidad. Disociación entre lo alegado y lo probado. Burocracia interna para medidas correctivas, lentitud en la toma de decisiones, y ese es un tema de gestión a nivel corporativo, a la interna, donde ayudaría mucho una mejora en los procesos y procedimientos que brindan las auditorías ambientales. Generar multas coercitivas mientras el documento duerme en las gerencias. No utilizar instrumentos de gestión, falta de actualización de procesos, aquí también ingresa la auditoría ambiental. Multas evitables que nacen de no coordinar internamente. Ahora bien, ¿cuáles son los errores legales frecuentes? Muchos administrados creen de manera errónea que una modificación posterior a un IGA borra el incumplimiento anterior, lo cual es falso. Esto genera a su vez dos supuestos. La falacia de la retroactividad benigna, si la infracción fue instantánea, por ejemplo, no monitorear en el 2023, el cambio posterior en el IGA no elimina la responsabilidad. Implementar antes de aprobar. Y esto es un error permanente, ¿no? El hecho de incluir componentes no contemplados en el IGA. Cuando recién empecé a trabajar el tema del informe técnico sustentatorio, que también en su momento me pareció algo atroz, y luego ya lo fui entendiendo, cómo es que el ITS fue, fue mejorando en el tiempo. Eh, la idea no es, y es que cuando uno está en el sector público piensa que la idea es regularlo todo, ¿no? Y estar como un poco en un modo persecutor del empresariado. El ITS lo que ayuda, o las modificaciones de los estudios de impacto ambiental, ayudan a que exista cierto ámbito de sostenibilidad. El error inicia por realizar estas modificaciones o creer que estas incorporaciones no tienen impactos ambientales o equiparar un informe técnico, por ende, un informe técnico sustentatorio a una modificación, ¿no? Y esto es sancionable, aunque el administrador alegue que la vía o el área ya existía físicamente. Errores en la gestión de muestreo y de contramuestras, impugnar laboratorios sin tener pruebas. Un error común es cuestionar la metodología de la OEFA sin haber tomado una contramuestra válida. Naturaleza insubsanable del monitoreo, intentar subsanar la falta de monitoreo de un trimestre pasado, realizando un monitoreo doble en el siguiente, pensando que la OEFA no va a poder detectarlo. Errores en la subsanación y atenuantes. Confundir el tema de subsanación con mejora manifiestamente evidente. Incumplimiento de las actas de compromiso. Firmar compromisos de mejora durante la supervisión y no hacerlos en el plazo correspondiente. Errores de procedimiento y de defensa. Cuestionar la caducidad sin considerar suspensiones. Alegar que el procedimiento administrativo sancionador caducó porque pasó más de un año. Alegar falta de personal capacitado en la supervisión, por ejemplo, impedir o dilatar el acceso, alegando que el ingeniero ambiental no está. Antes de pasar aquí a este cuadrito, quiero mostrarles un detalle, porque si bien hemos dicho que las consultoras ambientales son ese puente técnico y ese puente legal, ese puente de cumplimiento que ayuda sobre la base de la auditoría ambiental a la mejora de la sostenibilidad en las empresas.
también las consultoras ambientales suelen tener errores, errores comunes que los hacen caer en infracciones ambientales. Las consultoras están dentro del marco de supervisión del OEF. Entonces, son entidades supervisadas por el OEF. ¿Cuáles son los errores más comunes que hemos podido encontrar y que son materia de supervisión? Deficiencias en el equipo multidisciplinario. Un error frecuente y fácil de detectar por la autoridad es no actualizar su registro. Recuerden que hay un registro nacional de consultoras ambientales donde también hay una evaluación del desempeño ambiental de las consultoras. No solicitar la modificación de su inscripción ante el SENACE cuando un profesional clave se retira o se incorpora uno nuevo. Suscripción por profesionales no autorizados. Permitir que los especialistas que no están inscritos en el equipo multidisciplinario firmen entregables o instrumentos de gestión ambiental. Por eso es que ustedes encontrarán en algunos perfiles de consultoras la importancia de la colegiatura para temas de responsabilidad. Otro error, y ese yo lo he encontrado tanto el del tema de la actualización como el de suscripción por profesionales no autorizados, pero el más común es este, el copy-paste, el plagio. Reproducir total o parcialmente la información de otros estudios ambientales. Y eso es terrible. Cuando he sido evaluadora ambiental me he topado con ello, cuando he tenido temas de consultoría también. Pero lo más trágico ha sido cuando me ha tocado evaluar estudios ambientales idénticos. Misma empresa, sí, pero una era en Arequipa, el proyecto era en Arequipa y el otro proyecto era en Lima. Y aplicaron lo mismo. Las áreas de influencia eran totalmente distintas, las zonificaciones eran diferentes. Había error en el tema de zonificación, había error en haber incluido eh, permisos que no iban, como el CIRA, ¿no? Certificaciones de inexistencia de recursos arqueológicos. Entonces, sí, si tienen algún interrogante, por favor, les pediría que lo hagan a través del chat. Y eso es terrible. Ello porque se hace un proceso de evaluación, se revisa, ¿no? Antes los plazos los teníamos un poco más largos, ¿no? Pero eso cuando haces una revisión exhaustiva, ¿no? Y puedes detectar ello. Pero quienes no tienen esa dedicación, es la misma empresa, es la misma consultora, lo apruebo. Lo mando de legal al ingeniero y el ingeniero tampoco lo revisa y ya, sale la certificación ambiental, porque el empresario lo está pidiendo ahorita. Eso sucede en las direcciones de evaluación ambiental, soy evaluador ambiental en tus ministerios. Sucede. Y luego, ¿qué pasa? Los procesan. Llega por ahí un tema de contaminación ambiental de una FEMA, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y todo esto empieza a salir, ¿no? Estudios de impacto ambiental copiados, profesionales que no tienen la autorización para suscribirlos, ¿no? La supervisión de la OEFA que indica que no habían considerado componentes determinados, que la metodología, y esto también forma parte de metodologías que ya están desfasadas. Utilizar líneas de base de hace más de 5 años o metodologías de muestreo que ya no están vigentes, ¿no? Subestimación de impactos, no declarar impactos negativos significativos que luego el supervisor hay en campo. Es decir, no son impactos, da lo mismo que sea un ITS o que sea una modificación, ¿no? No da lo mismo, porque el ITS es impactos ambientales no significativos. Errores en el monitoreo ambiental, usar laboratorios que no son acreditados, puntos de muestreo incorrectos, incumplimiento de protocolos, mala gestión de la información, como por ejemplo no reportar emergencias ambientales. Las consultoras a veces asesoran de manera errónea al administrado de no reportar incidentes menores, y esto también me pasó, porque me decían, no, doctor, hay tiempo para poder subsanar, y ya teníamos la emergencia ambiental sobre la marcha.
Entonces, entrega de información falsa o fraudulenta, presentar documentos que no reflejan la realidad de emisiones o vertimientos. El administrado cree, por ejemplo, ¿no?, dentro de los errores legales frecuentes, si ya modifiqué mi IGA, la multa anterior no procede. Sin embargo, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es la segunda instancia y es donde se generan los precedentes administrativos, la responsabilidad se rige por el IGA vigente al momento del hecho. El OEFA no puede entrar si no está el gerente legal. La supervisión es válida por cualquier personal presente en la unidad. Tomar fotos de mis propios equipos es suficiente defensa. Solo los informes de laboratorio acreditados por el INACAL sirven de prueba técnica. La subsanación posterior siempre elimina la multa, solo si es voluntaria y previo al inicio del PAS. Los plazos son claves. La parte técnica es clave y que lo técnico logre encajar en la norma es clave. ¿Por qué? Porque el OEFA se rige por dos, son diferentes principios, pero son dos principios claves que deben tenerse en cuenta: el de legalidad y el principio de tipicidad. Aquel hecho que está dentro de la norma y está tipificada como infracción, entonces la consecuencia será una multa o una medida correctiva. Son dos principios básicos. Lo que está en la norma, entonces, infracción, entonces, la consecuencia, multa, medida correctiva o cualquier tipo de medida que pueda tener el OEFA. ¿Cuál es la relación que podríamos establecer entre la auditoría ambiental, el proceso de supervisión y el procedimiento administrativo sancionador? He tratado de hacer un análisis en el cual encontremos tanto el enfoque preventivo como el enfoque correctivo. La auditoría ambiental nos permite hacer un diagnóstico, nos ayuda a que ese diagnóstico se convierta en una herramienta de control por parte del administrado. Evaluar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental sería una función y la normatividad vigente. La conexión, los resultados de una auditoría interna sirven para que la empresa identifique hallazgos antes de que llegue el OEFA. Si el administrador detecta un error en su auditoría y lo corrige antes de la supervisión, puede acogerse a la subsanación voluntaria. La supervisión, es decir, la verificación en campo, es la etapa donde el OEFA entra en acción. ¿Por qué? Porque realiza supervisión. El OEFA no realiza auditorías ambientales, realiza función de evaluación, supervisión y fiscalización en el marco de la fiscalización ambiental entendida como macroproceso. Es una actividad de campo, también de gabinete, para verificar si el administrado cumple con sus obligaciones. Su función, recolectar evidencias, muestras, fotos, documentos. Relación con la auditoría, el supervisor de la OEFA suele solicitar los informes de monitoreo o auditorías previas para contrastar datos. Conexión con el PAS, si durante la supervisión se detecta un presunto incumplimiento, el supervisor emite un informe de supervisión, el cual es el insumo básico y obligatorio para que la autoridad decida si se inicia o no, recomienda si se inicia o no, un procedimiento administrativo sancionador. El PAS es la consecuencia. Es la etapa legal donde se determina si el administrado es responsable de una infracción y se le impone una sanción o medida correctiva. Función: garantizar el debido proceso y, de ser el caso, sancionar el daño o riesgo. El PAS se alimenta de las pruebas obtenidas en la supervisión. Sin un acta de supervisión sólida que se puede impugnar, el PAS puede caer en el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, en buena cuenta, ¿qué podemos decir? La auditoría, ¿no?, el administrado tercero, documento clave, informe de auditoría. Resultado: autocorrección y prevención. La supervisión, dirección de supervisión ambiental de la OEFA, informe de supervisión, identificación de hallazgos. El PAS, dirección de fiscalización, resolución de sanción, multa, amonestación o archivo. Y antes de pasar al siguiente video, me gustaría saber si hasta aquí existen interrogantes, preguntas para poder resolverlas. Me quedé aquí con Daniel. ¿La RCE también podría ser la implementación de un programa de educación ambiental? Sí, siempre y cuando sea medible, ¿no? Dentro de la RCE lo puedes colocar como un ítem de la responsabilidad social empresarial, que es medible, el plazo, con quiénes lo vas a trabajar, cuál va a ser el impacto, qué retorno de la inversión va a tener la empresa. Entonces,
Hay que fijarse lo que suelen decirse KPIs, ¿no? Indicadores. Auditor de la OEFA puede hacer una interpretación a su juicio durante esta, Sandro. ¿Qué sucede si lo hace y se puede consignar en el acta este evento detectado? Pero ¿qué sucede si, a ver, son varias preguntas? Un supervisor o auditor de la OEFA puede hacer una interpretación a su juicio durante esta, una interpretación que tiene que estar basada en un criterio técnico. Yo no puedo decir, ¿no? Y voy aquí a una de las modificaciones en materia de ruido, a mí me parece que se ha sobrepasado estándares de calidad del ruido. Tiene que haber una medición técnica al respecto. Yo puedo interpretar sobre la base de dónde estoy ubicando el punto de muestreo, lo explicamos en la sesión de incumplimientos, donde hubo una variación, por ejemplo, en tema de ruido, del punto de muestreo donde se consideró el ruido externo y se imputó una responsabilidad por contaminación sonora, que no correspondía. ¿Qué sucede si lo hace, se puede consignar en el acto este evento detectado? Puedes decir que, por ejemplo, en la supervisión ambiental, tú no estás de acuerdo con la posición del supervisor, por tales y cuales motivos, y lo estableces en el acto de supervisión. ¿Qué sucede si el supervisor de la OEFA se cierra y se mantiene en su posición? Tiene que estar consignado en el acto de supervisión, tienes que tomar las fotos al respecto. Certificación cero de deforestación, así es, así es. Es uno de los requisitos, por ejemplo, para la comercialización de productos maderables al exterior. Esos errores de la consultora, ¿de qué manera son sancionados? Hay un cuadro de tipificación de infracciones administrativas que tiene el OEFA. Y no se olviden, con el tema de las UITs, en un proceso de supervisión, las consultoras son permanentemente supervisadas, están dentro del plan EFA actual del OEFA del 2026. Entonces, es como puede ser una supervisión de gabinete, ¿no? Puede ser producto de una denuncia ambiental. Ojo, la denuncia de la competencia puede generar un proceso de supervisión, que ha sucedido. En el caso que menciona cuáles son las sanciones a las consultoras, como insisto, hay un cuadro de tipificación de sanciones. No se preocupen porque dentro de lo que es tipificación de infracciones ambientales y dentro de lo que son obligaciones ambientales sectoriales, donde ingresa el tema de las consultoras, lo hemos considerado para la sesión número 13, ¿no? Ahí tenemos dos escenarios. El escenario de las infracciones, ¿no? Cómo evitar las infracciones, y un escenario que yo propongo, que es el tema del compliance, ¿no? Hacerlo más dinámico y no solo quedarnos en el tema de evitar multas, sino que esas multas las podemos evitar y más bien podemos aspirar a certificaciones internacionales que nos coloquen en una posición de ventaja comparativa con el resto de los competidores. Significa TFA, Tribunal de Fiscalización Ambiental. Muchas gracias, Renato. Pero ¿en qué norma o normas principalmente está tipificado el detalle sobre los IGA? Su duración de 5 años. Bien, muy buena pregunta. En la Ley General del Ambiente, en la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Pero también hay un detalle. Los reglamentos ambientales sectoriales establecen de manera precisa la actualización de los 5 años del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en la sesión número 13, porque allí hemos considerado las obligaciones ambientales sectoriales de sector industria manufacturera, agricultura, pesca y acuicultura, electricidad, hidrocarburos, minería, ¿no? Y bueno, también vamos a incorporar, debido a que es una de las interrogantes que observo, el tema de consultoras ambientales. No lo había considerado, pero lo voy a colocar en la sesión número 13 para que tengan una amplitud acerca de cómo cuidarse de esa clase de infracciones. Porque, como les digo, en el medio del PLANEFA, que es la planificación de la fiscalización ambiental que tiene el OEFA, el PLANEFA del OEFA 2026, está el rubro de consultoras ambientales para fiscalización ambiental. Bien, antes de concluir, quería mostrarles este pequeño video que me va a servir de eh, previa a lo que será la sesión número 13, es el tema del compliance, ¿no? Y eso ha sido una de las interrogantes que nos ha dado uno de sus compañeros. ¿Qué es esto del compliance? ¿Por qué la doctora habla del compliance? ¿No? Eh,
quizás la formación que hemos tenido durante este tiempo y el haber estado en diferentes entidades nos ha permitido crear nuestro propio sistema a nivel de consultora de compliance, que es un sistema de cumplimiento ambiental, pero que busca no solo que la empresa o el sector evite multas, sino que más bien se posicione dentro del mercado e ingrese a nuevas alternativas y a nuevas oportunidades. El compliance es entendido como cumplimiento, en un primer momento, solo desde el punto de vista normativo. Entonces se hace una especie de taxonomía de cuáles son las obligaciones normativas aplicables a cada sector. Pero no se muestra un sistema, esa es una interpretación muy sesgada de lo que es el compliance, y no establece estrategias para una mejora oportuna y más adelante de los procesos, de los procedimientos y de posicionamiento a nivel del mercado. Uno de los países que tiene un sistema de compliance importante es el caso brasileño. Y aquí yo les voy a mostrar un pequeño video acerca del compliance ambiental en Brasil. En la sesión número 13, insisto, hemos diseñado todo un cuadro comparativo de los sistemas de compliance a nivel internacional y cómo el Perú ya está ingresando en esa dinámica. O sea, no es casualidad las certificaciones cero deforestación, la economía circular y los principios de valorización y el cambio progresivo que está teniendo la normativa ambiental, sino que todas se están orientando a una mejora en el sistema de cumplimiento normativo y que las empresas entiendan que en su ADN la sostenibilidad ya no solo es evitar multas, ya no solo es considerar el tema ambiental o los daños ambientales como una externalidad, sino más bien que es una estrategia necesaria que redunda en reducción de costos económicos y en el acceso, por ejemplo, a financiamiento donde la sostenibilidad es importante. Compliance, sustentabilidade ambiental. A esencia do compliance ambiental. Identificar os riscos que a actividade dunha empresa poida xerar no medio ambiente e propiciar proactivamente as vías para favorecer a sustentabilidade ambiental propia das políticas ASG da responsabilidade social empresarial. É fundamental crear pautas de actuación dentro da empresa que favorezan o cuidado ambiental e o desenvolvemento sostible. Marco de actuación. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible nos seus apartados de defensa do medio ambiente, de loita contra o cambio climático e o Pacto Verde Europeo, a estrategia da Unión Europea para alcanzar o obxectivo da neutralidade climática para 2050. Riscos a ter en conta. Emisións e verteduras, radiacións, excavacións, ruídos, tratamento de augas, danos á calidade do aire, etc. Todo o que poida afectar ao chan, aire, augas, animais e plantas, etc. Marco normativo. A legislación vixía especialmente esta actividade, en liña. Bien, ahí he dejado también el video para que ustedes lo puedan observar con detenimiento. Y quisiera concluir con esta imagen y llamar un poco también a su reflexión. No dejarlo solo en el ámbito jurídico, sino ampliarlo inclusive al tema técnico, aplicable para cualquier tipo de profesional. ¿Eres un buceador o te quedas en la superficie del derecho ambiental? Porque solemos quedarnos en la superficie de las normas. Ese quizás es uno de los errores que cometemos muchos abogados. Nos quedamos en las normas. Yo para entender el tema ambiental tuve que salir de mi zona de confort. Entonces las especializaciones que hice no eran de derecho, sino orientadas a la ingeniería o a la economía y a la ecología, por supuesto, para poder entender cómo se mueve el tema ambiental, para poder yo brindar una asesoría mucho más amplia, de la mano, por supuesto, siempre de especialistas que son del área. Entonces, esto es un llamado a la reflexión, porque en el complejo mundo del derecho ambiental hemos visto que tenemos una serie de normativas. Es tentador quedarse en la superficie,
Muchos profesionales logran limitarse a un análisis rápido de la normativa y apenas entienden de qué van los principios y las aplicaciones y optan por aplicaciones generales. La pregunta es si esto es suficiente. Imagina que el derecho ambiental es un vasto y profundo océano, lleno de vida, de sistemas interconectados, pero al mismo tiempo de peligros ocultos, que solo se revela a quienes se atrevan a sumergirse de verdad. Los nadadores superficiales logran ver las olas, sentir la brisa y entender los contornos de la playa, citar un par de leyes o mencionar un principio general, pero no logran observar la biodiversidad legal, ni la jurisprudencia, ni los tratados internacionales o los impactos a largo plazo. Un verdadero buceador, puede ser un buceador jurídico, un buceador técnico en materia ambiental, prepara a su equipo. No solo conoce las leyes, sino que entiende principios fundamentales, que se convierten en su tanque de oxígeno y regulador. Lee el mapa submarino, interpreta la jurisprudencia, interpreta las guías técnicas y la doctrina como mapas detallados dentro de un ecosistema legal. Observa las interconexiones y entiende cómo un permiso local afecta a un ecosistema regional o inclusive un tratado internacional. Anticipa los peligros, no solo reacciona ante la infracción, sino que previene el daño ambiental con evaluaciones de riesgos profundas y asesoramiento proactivo, lo que se hace a través de una auditoría ambiental. Protege el ambiente, su objetivo no es solo cumplir la norma, sino asegurar la sostenibilidad y la justicia ambiental, defendiendo el ecosistema legal y natural. Quedarse en la superficie es no ver la imagen completa. En el derecho ambiental esto puede llevar a riesgos no identificados, responsabilidades pasadas por alto y, lo que es peor, a decisiones que comprometen nuestro futuro ambiental. Puedo asegurarles que las profundidades del derecho ambiental son donde se encuentran las soluciones más innovadoras y el impacto más significativo. Bien, yo con esta imagen y después de haber respondido varias de las interrogantes que ustedes han tenido a bien realizarme, ¿no? Les agradezco la asistencia el día de hoy. En el campo de la consultoría ambiental solo competiría exclusivamente los profesionales de derecho, no. Eso es lo bonito de las consultorías ambientales, el trabajo multidisciplinario, querida Elisa. El trabajar con otros especialistas, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, ingenieros ambientales, ingenieros mecánico-eléctricos. Excelente. Muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, los espero en la sesión número 13 donde trataremos sobre las obligaciones ambientales sectoriales, ¿no? Vamos a tratar de abordar sobre todo aquellas obligaciones ambientales sectoriales del ámbito de competencia del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sobre todo en el marco del Planefa 2026, que plantea una fiscalización bastante fuerte en los sectores altamente regulados y que hay que estar prevenidos en ello para poder brindar la asesoría técnica que corresponde. Muchas gracias y buenas noches.